Hola, esta es la sexta clase del eje de geometría y vamos a comenzar con la parte de figuras geométricas, comenzando por el triángulo. Los triángulos son una figura geométrica que tiene tres vértices que se denominan por letras mayúsculas, A, B, C o cualquier otra letra, tres lados, que casi siempre es la misma letra correspondiente al vértice opuesto. En este caso, si tenemos el vértice B, este sería B minúscula, representaría el lado AC. Se puede representar con las letras de los vértices que lo componen o con la letra minúscula del vértice opuesto. También tiene tres ángulos interiores que casi siempre se llaman con letras griegas, aunque sabemos que los ángulos se pueden también llamar según sus lados. AB sería el ángulo alfa, ABC sería el ángulo beta y el ángulo BCA sería el ángulo gamma. También, si extendemos los lados, podemos tener los ángulos exteriores, que son suplemento de los ángulos interiores, es decir, suman 180 grados. Existe una propiedad llamada la desigualdad triangular, que nos permite saber cuándo, teniendo tres trazos, podemos o no formar un triángulo. En este caso, para que el triángulo exista, cualquier lado tiene que ser mayor que la diferencia de las medidas de los otros dos lados y menor que la suma de los otros dos lados. Siempre tiene que pasar eso. También se cumplen los triángulos que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Esta propiedad es muy importante porque se usa muchísimo. Siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Y si sumamos los exteriores, siempre nos va a dar 360 grados. Como dato aparte, si queremos calcular en la medida del ángulo exterior, es simplemente la suma de los otros dos ángulos que no corresponden al exterior. En el caso de alfa prima, por ejemplo, sería beta más gamma. En el caso de beta prima sería alfa más gamma. Y en el caso de gamma prima sería alfa más beta. Ejemplo de ejercicio. ¿Cuánto mide el ángulo X en el triángulo de la figura? Tenemos en este caso que calcular el valor de X. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y sabemos que si tengo un ángulo exterior, como el 96, es igual a la suma de los otros dos. Es decir, 96 grados es igual a alfa más 2 alfa. De aquí obtenemos que 3 alfa es igual a 96. Por lo tanto, alfa sería 96 dividido en 3, que es 32. Ya tenemos el valor de alfa. Y mirando el triángulo BDC, podemos ver que el ángulo X más el ángulo alfa más 96 grados es igual a 180. Como alfa mide 32, entonces sabemos que más 32 más 96 es igual a 180. Despejamos X, nos quedaría X igual a 180 menos 32 menos 96, y si resolvemos eso nos quedaría 52 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 52, alternativa D. Tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus ángulos, se dividen en tres. Los acutángulos, que solamente tienen ángulos agudos, es decir, entre 0 y 90 grados. El triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. Y el obtusángulo, que tiene un ángulo mayor de 90 grados, entre 90 y 180, y los otros dos son agudos. Según sus lados, se dividen en equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados iguales, el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno distinto, y el escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. Esto nos puede servir para ubicarnos cuando nos hablen de un triángulo. Si nos dicen, tengo un triángulo rectángulo isósceles, sabemos que ese triángulo tiene un ángulo recto y que tiene dos lados iguales, porque es rectángulo e isósceles. Elementos del triángulo. El que más vamos a usar es la altura. En un triángulo cualquiera, la altura es un segmento que se extiende desde un vértice al lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Casi siempre se identifica con una H. Si sacamos las tres alturas del triángulo, se juntan en un punto que se llama ortocentro.
Si lo miramos, cuando trazamos una sola altura, entonces el triángulo se divide en dos triángulos rectángulos. Si el triángulo es isósceles y trazamos la altura correspondiente al vértice opuesto al lado diferente, los dos triángulos que se forman son congruentes. Lo mismo pasa en el caso del triángulo equilátero. Si trazamos cualquiera de las alturas, los triángulos que se forman son congruentes. Si en un triángulo equilátero se dibujó una de sus alturas, entonces se forman dos triángulos isósceles rectángulos congruentes. No, porque los isósceles tendrían dos lados iguales. Pensemos en un triángulo equilátero. Si yo trazo la altura, entonces tengo que este lado mide A y este lado de aquí tiene que medir A medios. En el caso del equilátero, solamente en el caso del equilátero, todos los elementos secundarios del triángulo coinciden y por lo tanto la altura va a dividir a la base en la mitad. Así que aquí ya no tenemos un triángulo isósceles porque este lado obviamente no mide lo mismo que A medios. Así que no son isósceles y rectángulos. ¿Acutángulos escalenos congruentes? No, porque ya sabemos que tiene un ángulo recto porque es la altura, así que no. ¿Acutángulos congruentes? Otra vez, no. ¿Escalenos rectángulos congruentes? Sí. ¿Por qué? Porque sus lados son diferentes, pero sí son rectángulos, así que esa es verdadera. ¿Equilátero congruente? Obviamente no. Porque el equilátero, sus ángulos tendrían que ser de 60 grados, porque como tiene todos sus lados iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Y recuerden que la suma es 180, así que no hay opción. Así que en este caso, la alternativa correcta es que si trazamos la altura en un triángulo equilátero, se forman dos triángulos escalenos rectángulos congruentes. Alternativa D. Elementos del triángulo. Continuamos. La bisectriz de los ángulos interiores. La bisectriz es una recta que parte en el vértice del triángulo y que divide por la mitad la medida del ángulo que representa. En este caso, si tuviéramos que dividir el ángulo alfa, entonces cada una de las partes mide la mitad de alfa. Y además, toda bisectriz equidista de los lados del ángulo que la compone. Es decir, está a la misma distancia del lado AB que del lado AC. Las tres bisectrices se juntan en un punto llamado incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita en un triángulo, o sea que pasa por los tres lados. Siguiendo con los elementos, tenemos la transversal de gravedad, que es un segmento que parte en el vértice y termina en el punto medio del lado opuesto. Es decir, aquí dividimos el lado en dos partes iguales. Las tres transversales de gravedad se juntan en un punto llamado baricentro o también llamado centro de gravedad, que se representa por el G y tiene la propiedad de que siempre divide a las transversales en la razón 2:1. Es decir, si aquí está el punto G, el segmento AG es el doble del segmento GA. En el caso de la simetral, es una recta que no necesariamente pasa por el vértice, aunque en algunos casos sí, pero que corta a los lados en el punto medio. Es decir, solamente divide el lado en el punto medio, formándose un ángulo de 90 grados. Las tres simetrales se juntan en un punto llamado circuncentro. El circuncentro no necesariamente está dentro del triángulo. Y además ese punto es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo, es decir, la circunferencia que pasa por los tres vértices. Casos particulares. En el caso del triángulo equilátero, todos los elementos coinciden. Transversales de gravedad, simetrales, alturas, bisectrices, son la misma línea para cada uno de los vértices y miden exactamente lo mismo. Las tres miden lo mismo. En el caso del triángulo isósceles, los elementos correspondientes a los lados iguales miden lo mismo, es decir, la altura correspondiente a este lado y la altura correspondiente a este lado, que son iguales, miden lo mismo. La bisectriz de este lado con respecto a la bisectriz de este lado también miden lo mismo. La transversal de gravedad, la simetral, todas van a ser iguales entre los lados iguales. Último elemento del triángulo, las medianas. Si tenemos los puntos medios de AB y BC, en este caso llamémosle M y N, la mediana correspondiente al lado AC
es la unión de los puntos medios que acabamos de sacar. La ventaja de esto es que la mediana, MN, siempre es paralela al lado correspondiente, es decir, AC es paralela con MN y además mide exactamente la mitad del lado. Y si hacemos todas las medianas, que son 3, se forman 4 triángulos que son congruentes. Recordemos que los 2 triángulos son congruentes si tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, o por lo menos que cumpla con alguno de los criterios de congruencia, que son tener 3 lados iguales, LLL, o 2 ángulos y un lado, ALA, o 2 lados y un ángulo, LAL. Por lo tanto, en este caso, por LLL, los 4 triángulos son congruentes. Ejemplo de ejercicio. En el triángulo ABC de la figura, P y Q son puntos medios de los lados respectivos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa? Si el triángulo ABC es equilátero, o sea, si tuviera ABC, tuviera todos sus lados iguales, QC sería igual a PA. Eso es verdadero, porque en un triángulo equilátero, como los lados son iguales, las mitades tendrían que ser iguales. Así que esa es verdadera. PQ es la mitad de AB. Como PQ sería la mediana, corresponde a la mitad del lado, así que también es verdadera. Los triángulos QPB, voy a trazar la línea aquí. Ese sería el triángulo QPB. Y el triángulo PQA, hacia acá, son congruentes, son siempre congruentes, dice aquí además. Entonces, ¿qué podemos ver? Tienen un lado en común, que sería PQ. Pero este lado y este no necesariamente son iguales, porque lo que sabemos es que este es igual con este y que este es igual con ese. Por lo tanto, no siempre van a ser congruentes. Va a depender si estos dos lados son iguales o no. Así que esta es falsa. De todas formas, voy a revisar las otras. Si R es punto medio de AB, entonces el triángulo PQC es congruente con PQR. Eso es verdadero porque dijimos que si juntamos todas las medianas, los triángulos que se forman son congruentes, así que ese es verdadero. Los triángulos PQC y ABC son semejantes. Eso también es verdadero. Para la semejanza tienen que conservar los mismos ángulos y como son paralelas, se conservan. Así que, tal como lo habíamos visto, nuestra alternativa correcta sería la C. Área y perímetro del triángulo. Si tenemos un triángulo y trazamos su altura, correspondiente al lado A, por ejemplo, entonces el área es lado o la base por la altura correspondiente al lado dividido en 2. Eso quiere decir que esta área de este triángulo la puedo sacar de 3 formas diferentes. La altura de A por A dividido en 2, la altura de C por C dividido en 2 o la altura de B por B dividido en 2. Cualquiera de esas. Base por altura dividido en 2. Y el perímetro siempre es la suma de los lados, por lo tanto en este caso sería A más B más C. Ejemplo de ejercicio. ¿Qué pasa con el área de un triángulo si su altura se divide por 2 y se mantiene su base? Dice, o sea, si tuviéramos el triángulo normalmente, ¿sí? Nuestro triangulito, el área sería simplemente base por altura dividido en 2. ¿Qué pasa con el área si su altura se divide por 2? Es decir, ya no sería H, sino que sería H medios y la base se mantiene, ¿ok? Entonces tenemos que analizar qué pasa con esto. Quedaría B por H dividido en 2, que sería lo mismo que multiplicar por un medio, así que quedaría B por H dividido en 4. Entonces, con respecto a la primera área, ¿qué fue lo que pasó? Si se fijan, lo que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, lo que pasó es que se multiplicó por un medio, que es la mitad. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B, se reduce a la mitad. El perímetro de un triángulo isósceles es 2S. Si uno de sus lados iguales mide A, entonces ¿cuánto mide su base? ¿Okay? Lo que nos dicen es que tenemos un triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales, A, y una base C.
Y nos dicen que el perímetro es igual a 2S. Eso quiere decir que al sumar A más C nos da 2S. Ahora esto sería 2A más C igual a 2S, lo que es lo mismo decir que C es igual a 2S menos 2A. Como la respuesta no está, tenemos que tratar de factorizar. Se puede factorizar por 2 porque es un término común en ambos, de S menos A. Así que la alternativa correcta sería la E. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan, ya saben, me encuentran en Instagram o en el correo, y si no en clases, cualquier duda que tengan. Cuídense, que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau.